Ok, creo que ya estamos. Bien, ahora sí, vamos a dar inicio. Antes que nada, el macro que yo escogí y me encanta, soy apasionado a eso, es el cuidado de la naturaleza. Dentro de ese macro me interesa, puse 3 puntos delimitantes. 3 mundos voy a trabajar. En el medio ambiente, la deforestación y plantas medicinales. No puse los temas delimitantes porque son mundos muy grandes y los vamos a trabajar nosotros. Ustedes van a delimitar sus temas para trabajar. Pero lo que sí, fui separándolos poco a poco y fui escogiendo lo más principal o lo primordial para el trabajo. Por ejemplo, en medio ambiente yo he separado 3 temas. Podemos entrar en la contaminación ambiental, en la contaminación del agua y efectos que impactan la contaminación en el ser humano. Quien quiera trabajar en medio ambiente puede escoger cualquiera de esos 3 temas para delimitarlo y empezar el trabajo de la monografía. ¿Ya? Vamos a ver. La deforestación es otro macro que yo escogí. En él, yo también delimité 3 temas para entrar en ese mundo. En la deforestación tenemos consecuencias de la deforestación, la deforestación como impacto mundial y la deforestación y reforestación. Reforestación es lo contrario de deforestación. ¿Ya? Si a alguien le gusta uno de esos 3 temas, lo escoge y luego lo delimitamos al tema para trabajar. Y el otro mundo, muy bonito, es el de las plantas medicinales. Entre ellos tenemos 3 temas también que pueden escoger. Plantas medicinales nativas de nuestra ciudad de Loja, propiedades de cultivar las plantas medicinales en nuestra casa o en mi casa, y uno que es muy importante y está haciéndose viral aquí en la ciudad de Loja es la cascarilla. Con él podemos trabajar efectos medicinales y efectos de sensibilidad en las personas para su conservación. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ver para qué es bueno y el abuso de seguir explotando esa planta. ¿Ok? Así que, ojo, a quien le guste cualquiera de esos 3 temas, por favor, anótelo para que lo tenga en cuenta. Y si no, tómele una captura, una foto para que luego lo piense bien y lo trabaje. ¿Ok? Ya. Lo que nosotros vamos a realizar es una monografía. Lo conocemos como proyecto de grado, pero nos vamos a enfocar en realizar una monografía. Antes de hacer eso, nosotros necesitamos saber qué es, para qué sirve, cómo lo hago y qué características tiene. Ya. La monografía no es más que un tipo de redacción dedicada a un solo tema, pero se caracteriza porque posee diversas fuentes de consulta de apoyo. O sea, que yo puedo consultar en internet, bajo artículos, blogs, revistas, libros, cualquier tipo de información que me dé el internet, siempre y cuando sean fuentes confiables. La monografía posee características, hay diversos tipos de monografías, la monografía también tiene partes y tiene pasos para realizar. Para ello, vamos a explicar cada una de ellas antes de empezar a realizar una monografía, ya que tenemos que conocer qué vamos a hacer y a qué mundo vamos a ingresar. Las características de una monografía. ¿Por qué se caracteriza? Primero, se caracteriza porque de una monografía lo que esperamos es que sea un texto cohesionado y coherente. ¿Qué quiere decir coherente? Que le vamos a dar sentido, le vamos a dar algo que tenga lógica para que el lector se sienta interesado en seguir leyendo, para que vea una perspectiva reconocible y siga aportando información para las otras personas que lo leen. La monografía también se espera que tenga un carácter sistemático, estructurado y distintas partes. O sea, un orden. Si yo empiezo en 1, terminaré en 10 o terminaré en 12, en 15. No voy a empezar con 1, luego me salto a 5, luego me salto a 8 y termino en 3. No, tiene que haber un orden. ¿Ya? ¿Para qué? Para que haya un buen trato y así la materia no se haga extensa ni tampoco confusa. También se espera que de una monografía incluir las referencias bibliográficas. ¿Qué quiere decir eso? Si yo consulté mi artículo en una revista, tengo que mencionar en qué revista, en qué página y quién lo escribió, tengo que agregarlo. ¿Por qué? Porque si no estaría yo robando la idea de una persona que también investigó o estudió para escribir eso. ¿Ya? Y eso no es bueno. Entonces, lo que yo tengo que hacer es agregar toda la bibliografía que yo encuentro.
sea libro, sea revista. Si mi vecino, a lo mejor él me contó, igual tengo que citar. Mi vecino tal, según él, explica esto, ya yo lo cito ahí. Eso es todo. Y también se espera que una monografía tenga una extensión variable y suficiente para agotar el tema abordado. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que darle sentido y una delimitación. Si yo tengo, por ejemplo, mi monografía es de este extenso, desde ahí no me paso, hasta ahí llego, y luego, si quiero extenderla, tengo que hacer otro tema referente a eso. ¿Ok? ¿Qué también me dice una monografía? Una monografía hay de varios tipos, según el trabajo. Entre ellos, tenemos la monografía de compilación, la monografía de investigación y la monografía de análisis exponencial. Cuando hablamos de monografía de compilación, esta monografía aspira a reunir principales textos y aportes existentes sobre un tema, sirviendo como síntesis dichos por otros. Eso es una compilación, juntar textos, textos, textos y artículos y criterios y todo eso de otros autores. Nada más, eso es compilación. La monografía de investigación, que es la que nosotros vamos a hacer, es en cambio es la que predomina en todas las ciencias, debido a que es un tipo de monografía experimental y científica. ¿Por qué? Porque requiere a veces trabajo de campo o experimentos para justificar nuestro tema y delimitar todo lo que tengamos que desarrollar en la monografía. Y también incluye su marco teórico y la bibliografía. En cambio, la monografía de análisis experiencial, ella en cambio aborda de manera expositiva, no algo que yo voy a pararme al frente y exponer, no. Cuando digo expositiva, simplemente que me voy a detallar en escribirla todo lo que tenga que ver respecto a eso. Y no es científica, tampoco experimental. Es verificable de manera práctica, aunque no constituye parte de una investigación. Esta se refleja un poco a lo que se conoce como un ensayo, ¿ya? ¿Qué más podemos decir de la monografía? Bueno, podemos tratar de las partes de una monografía. Una monografía se compone de las siguientes partes, las partes básicas, que son los preliminares, en donde consta la portada, dedicatoria y agradecimiento en caso de tenerlos, ¿ya? Si me nace dedicarlo y agradecerlo a alguien, bueno, yo lo puedo agregar. Los epígrafes, que significa cuando uno agrega frases o refranes bonitos de motivación. También poseemos una introducción, un desarrollo, las conclusiones, la bibliografía y anexos. Todo eso son las partes básicas de una monografía para empezar a realizarla y para trabajar. Eso, cada parte de esa nosotros vamos a ir viéndolas para luego tratarlas y aprender cómo hacer. Los pasos para hacer una monografía son muy sencillos. De manera resumida los he clasificado en 6 pasos. El primero, delimitación del tema. Tengo que escoger y delimitarlo, o sea, tenerlo hasta ahí. No pasarme, no irme ni más allá, ni dejarlo poco. El arqueo de fuentes, simplemente recopilar toda la información de donde yo haya obtenido, de libros, artículos, revistas, periódicos, blogs, de donde sea. El tercero, planteamiento del problema. Simplemente ahí explico el porqué de mi esquematización del texto, el orden que les digo, documento, en donde va totalmente, y la revisión del documento, que lo hacen ustedes, y a la final lo hace su tutor, su director o el jurado calificado. También en la redacción del documento incluimos todo lo que tenga que ver, la redacción del desarrollo, la redacción de las conclusiones, la redacción de la introducción, la corrección y la justificación de metodológica. Esto en cuanto a los pasos a los pasos para realizar una monografía. Una vez que nosotros ya sabemos qué es y para qué sirve y cómo lo vamos a hacer, podemos ingresar ya paso a paso para trabajar. La estructura de una monografía, o sea, lo vamos a trabajar por partes. La primera parte está conformada por delimitación del tema, introducción y objetivos del estudio. Eso es lo que vamos a ver ahora. Como segunda parte, luego veremos el marco conceptual, marco metodológico. Una tercera parte, resultados y análisis. Y al final, la cuarta parte, que son conclusiones, recomendaciones, referencias y anexos.
Todo eso nosotros vamos a irlo viendo parte por parte, paso por paso, cómo realizarlo. Una vez que ustedes sepan cómo realizarlo, tienen que irlo trabajando según el tema que ustedes escojan y enviarme los avances. ¿Ok? Así que empezamos. Nos toca ahora la semana 1, del 1 al 5 de junio. Esta semana que estamos trabajando, vamos a ver delimitación del tema, la introducción y los objetivos. Vamos con la delimitación del tema. ¿Ok? Vamos a ver. Ojo, desde aquí ya empezamos nosotros. Si ustedes ya escogieron desde un principio el tema que lo van a hacer, bueno, vayan enfocándose un poco ya en lo que vamos a trabajar. Delimitación del tema. Es una temática y es el primer paso para realizar una monografía. Este paso es muy fundamental porque desde ahí parto. Si yo voy a ver efectos, voy a ver causas, voy a ver asociaciones, desde ahí yo parto para mi investigación, para conseguir todos los artículos que yo necesito y para realizar la monografía. Por eso, delimitar el tema es muy importante. A veces resulta ser un poco complicado porque hay que darle coherencia, manejar un poco los verbos y asociar mi estudio con el enfoque. En este paso también involucra la elección de un asunto interior a una disciplina. Por ejemplo, si yo estoy en el mundo del medio ambiente, bueno, yo estoy solo en ese mundo, en esa disciplina, no tengo por qué salirme de ahí. Si yo estoy en el mundo del medio ambiente, no me voy a salir a medicina, no me voy a salir a ingeniería o cualquier otro tema, no. Yo me quedo ahí en ese mundo, que es el medio ambiente. El objetivo de delimitar el tema es cubrir muchos tópicos de manera superficial. ¿Qué quiere decir? Si yo ya tengo mi tema, la contaminación del medio ambiente, ¿ok? Ese no es un tema delimitado. ¿Por qué? Porque el medio ambiente enfoca un mundo muy grande en donde tengo ecosistema, tengo el mismo medio ambiente, tengo bosques, tengo tipos de bosques, tengo el mismo clima, las temperaturas, tengo todo eso. Así que eso no es un tema delimitado. Yo lo tengo que delimitar y sacar lo que ya no me sirve, o sea, lo que no voy a usar. Pues en esta parte se usa la palabra que se dice el que mucho abarca poco aprieta. Por ejemplo, todo este es mi mundo de la contaminación ambiental. ¿Ya? Entonces, yo quiero enfocarme en efectos que causan el ser humano, por ejemplo. Ya, si aquí tengo medio ambiente, tengo causas en los bosques, bueno, esto no me sirve. Tengo medio ambiente, estudio de los climas, no me sirve. Ya, y tengo 3 puntos en los que sí están involucrados los efectos. Ya, esto sí me sirve, entonces lo que no quiero, lo hago al lado. Eso es delimitar el tema. Ahora, para aplicar esta temática y empezar con ese punto, yo tengo que hacerme 2 preguntas. Primero, ¿cuál es el enfoque que deseo optar respecto al objeto de estudio? ¿Qué quiere decir el enfoque? Esa partecita, esa chispa a la que yo voy a buscar, por ejemplo, causas, efectos, asociaciones, todo ese tipo de enfoque, valga la redundancia, es la que yo necesito primero empezar. Porque si pongo el medio ambiente, es un mundo muy grande. Pero ¿qué quiero del medio ambiente? Quiero buscar las causas, por ejemplo, o los efectos. Ya, ese es mi enfoque. Me voy a ir al efecto o a las causas. La siguiente pregunta es, ¿a qué coordenadas espaciales y temporales restringiré el objeto de estudio? Cuando hablo de coordenadas espaciales, en palabras un poco más complejas y entendibles sería ¿a quién va ese tema? ¿A quién? Por ejemplo, el medio ambiente, causas del medio ambiente. Mi coordenada espacial será en la ciudad de Loja, o en la República del Ecuador, o en el continente sudamericano. Esa es mi coordenada espacial, ese lugar. O hablo del tiempo, hablarlo también en grados. ¿Ya? Eso es mi enfoque temporal. Entonces, esas son las preguntas a las que yo me voy a basar. ¿Cuál es el enfoque que debo optar por el objeto, las coordenadas espaciales y las temporales? Que rige el objeto de estudio. Para ello, entonces, ¿cómo se delimita un tema de investigación? Se lo ha resumido en 4 elementos muy importantes para hacerlo de una manera mucho más fácil. Esos 4 elementos son el enfoque, el objeto de estudio, el eje espacial y el eje temporal. Mucho ojo con esta parte. Aquí es lo importante para que ustedes puedan delimitar el tema. Una vez que ustedes entiendan este punto, créanme que delimitar el tema se les va a hacer mucho más fácil. ¿Ya?
Voy a tomar el puntero de aquí para trabajar. Ya. Por ejemplo, yo tengo aquí en colorcitos, se ha separado. El color más resaltado se lo ha separado. Es un ejemplo. Consecuencias de la contaminación ambiental en la Sierra Central durante la década de los 90. Aquí ya tengo delimitados los 4 elementos para delimitar un tema. Por ejemplo, cuando hablamos del primer elemento, el enfoque, ¿ya? El enfoque en ese problema, ¿cuál es? Las consecuencias. Ese es mi enfoque. Ir a las consecuencias de lo que yo quiero, ir a los efectos de lo que yo quiero, ir a la asociación de lo que yo quiero, a las relaciones de lo que busco. Todo eso. Ese va a ser mi enfoque. ¿Cuál es mi objeto de estudio? En este caso, la contaminación ambiental. Miren, ahí ya se delimitó más. Si yo solo tuviera contaminación ambiental, es un mundo muy grande, porque tenemos consecuencias, tenemos causas, tenemos efectos, tenemos un sinfín de muchos criterios con respecto a la contaminación ambiental. Pero si yo solo lo delimito al enfoque con las consecuencias, entonces lo que yo voy a consultar es solo eso, consecuencias. No me voy a pasar más allá de ese punto, ¿ya? Entonces ya tengo consecuencias. Mi eje espacial, recuerdan que les dije que va centrado en a quiénes va todo eso, a quiénes le voy a aplicar o dónde lo voy a buscar. En este caso, en la Sierra Central. Estoy enfocado en un solo punto. Aquí puedo ponerle en la Sierra Central de la República del Ecuador, por ejemplo. ¿Qué significa? Que solo voy a ir a la sierra, no tengo por qué ir al oriente y tampoco tengo que ir a la costa. Solo si voy a dar referencias numéricas de quién es más, quién es menos o cualquier otro valor, ahí puedo pero mencionarlos de una manera compleja, más pequeña. Pero si ya solo tengo mi eje espacial que es en la sierra de la República de Ecuador, no tengo por qué irme a ningún otro lado ni a ningún otro país. Y el eje temporal es el tiempo real en que lo vamos a buscar, en este caso durante la década de los 90. ¿Qué quiere decir? Que no me voy más allá de los 90, ni me voy más abajo de los 90. Me mantengo en esa década de los 90. No tengo por qué ir a ningún otro lado si yo ya delimité ese tema. ¿Ok? Entonces pueden verlo que es súper fácil delimitar un tema con esta estrategia. Es mucho más fácil. ¿Ya? Una vez que nosotros ya entendamos y sepamos cómo delimitar un tema, ahora sí, nosotros podemos seguir trabajando con los siguientes pasos, que es la búsqueda y la selección estratégica de fuentes, o sea, de bibliografía. Si yo ya conozco voy a trabajar en las consecuencias de la contaminación ambiental en la Sierra Central durante la década de los 90, ahora sí me voy a buscar bibliografías de contaminación ambiental, consecuencias, qué es la contaminación, qué es el ambiente y todo eso. ¿Para qué? Para tener ya presente dónde voy a buscar, dónde voy a consultar, cómo lo voy a hacer y simplemente que se me haga más fácil. Para después pasar a un esquema de organización para ir parte por parte y no perder. Para trabajar un poquito más en lo que es la delimitación del tema, he hecho también una pequeña actividad en donde vamos a aprender a verificar los elementos de la delimitación de un tema de investigación. Por ejemplo, con los 4 elementos, que es mucho más fácil buscarlos así. El primero era el enfoque. Segundo, el objeto de estudio. Tercero, el eje espacial. Y cuarto, el eje temporal. Hay temas que son cortos, medianos y largos. En este caso tenemos un tema que es corto. La actividad física y el deporte como determinantes de la salud de niños en educación básica. En este caso, ¿cuál sería mi enfoque aquí? Mi enfoque es la actividad física y el deporte. ¿Por qué? Porque solo voy a eso, la actividad física y el deporte. No me voy a pasar a nutrición, no me voy a pasar a alimentación, no me voy a pasar a ocio o actividades que no son deportivas. Voy a enfocarme en la actividad física y el deporte. Ese es mi enfoque. La misma palabra lo dice. Mi objeto de estudio es la salud determinante. Ese es mi objeto de estudio, la salud. Es un mundo muy grande. El eje espacial, ¿con quiénes lo voy a aplicar? Okay. Niños, ¿ya? Eso es todo. Y mi eje temporal será la educación básica. ¿Por
qué? Porque educación básica, ojo, que estoy hablando de niños. En educación básica hay una edad en la que empieza y en la que termina, que es bachillerato. Eso ya no me interesa. Yo soy educación primaria. Eso no me interesa. Estoy con educación ya pasado. Vamos a ver. Nos quedamos aquí. En este ejemplo. Entonces, ¿qué significa delimitar un tema? Enfocarnos en lo que yo voy a buscar, en lo que yo quiero. Para ello sabíamos que hay 4 elementos para identificar y elaborar un tema delimitante. El primero es el enfoque, el primer elemento. Segundo, el objeto de estudio. Tercero, el eje espacial. Y cuarto, el eje temporal. Como segundo ejemplo, habíamos puesto el tabaquismo y su asociación con la mortalidad intrahospitalaria en pacientes con accidentes cerebrovascular y hemorrágico. El enfoque y el objeto de estudio suelen variar en el orden. A veces uno está primero y el otro no, o así van sucesivamente. El eje espacial y el eje temporal casi no cambian, conservan ese mismo lugar. Y en ese sentido no hay ningún problema. Así que el tabaquismo y su asociación en la mortalidad. En este ejemplo, ¿cuál sería mi enfoque aquí? Sería la asociación. ¿Por qué la asociación? Porque eso es lo que yo me voy a enfocar. ¿Cómo se asocia y con su mortalidad? Esa va a ser mi asociación en donde yo me voy a enfocar para mi investigación. ¿Por qué? Si hablo del tabaquismo, hay inicios, hay causas, hay evolución, hay efectos y hay todo ese tipo de cosas. Pero eso yo no quiero. Lo que yo quiero es la asociación con la mortalidad. Ese es mi enfoque. El objeto de estudio es el tabaquismo. Eso es a donde yo voy a entrar a ese mundo para consultar. Mi eje espacial es a quiénes lo voy a hacer, en dónde lo voy a aplicar. Lo voy a hacer en pacientes de intrahospitalario. Está delimitado. ¿Por qué? Si yo soy médico, yo puedo tener pacientes que están en su casa, puedo tener pacientes que están en un albergue, puedo tener pacientes que están en un asilo o en cualquier otro lugar. Entonces, yo lo delimito en el lugar. ¿En cuál lugar? En el hospital. Por eso dice en pacientes intrahospitalarios. Solo ahí me enfoco. No me voy para afuera donde no necesito buscar, porque yo lo tengo en ese lugar y yo quiero consultar ahí. Y mi eje temporal, el tiempo real, es en accidentes cerebrovascular hemorrágico. ¿Por qué ese es mi tiempo real? Porque si yo voy al hospital y pido una lista de personas que han tenido este accidente cerebrovascular, me van a dar una lista bien limitada, con 5 o 6 pacientes, no más. Pero si no pusiera eso y lo hiciera con pacientes, por ejemplo, con pacientes que tengan solo gripe, créanme, hay pacientes de infinidad con gripe y me tocaría analizarlos uno por uno, por uno, por uno, por uno, hasta llegar al final. Solo los que tienen gripe. Pero si yo lo delimito en los pacientes que tienen accidente cerebrovascular, son contados. Entonces, me enfoco solo en los que han tenido ese problema en el cerebro, no en el corazón, no en la sangre, no en los riñones, no en el estómago, sino en el cerebro. Ese es mi tiempo real. ¿Por qué? Porque solo a ellos voy a aplicar esa investigación. No me voy más allá. Y como un ejemplo un poco más extenso, ¿ya? Es la nutrición infantil y su incidencia en el rendimiento académico de los estudiantes de tercer grado de educación general básica de la escuela Corina Parral de Velasco Ibarra. Zona 5, distrito 02 de 03, provincia Bolívar, Cantón San Miguel, parroquia central, periodo 2015-2016. Ese es un tema bien delimitado. ¿Por qué? Porque me da exactamente en dónde tengo que estar y de ahí no me voy a mover por nada del mundo. Ahí me quedo y ahí voy a investigar. Entonces, ¿cuál sería mi enfoque aquí? Mi enfoque es la incidencia en el rendimiento académico. Ahí yo me voy a enfocar. Eso es lo que yo voy a investigar y a buscar. La incidencia en el rendimiento académico. ¿Y cuál es ese mi objeto de estudio? La nutrición infantil. Ese va a ser mi objeto de estudio. ¿Y cuál es el enfoque? La incidencia. Ven, si ven, eso es delimitar un tema. Si yo hubiese escogido el tema solo nutrición infantil, créanme, es muy grande. Si voy a delimitar el tema, bueno, voy a pensar qué busco. Si tengo nutrición infantil, ¿cómo puedo delimitar el tema? ¿A dónde voy? Bueno, voy a la incidencia en el rendimiento académico. Si yo escogiera la nutrición infantil, ¿cómo también puedo delimitarlo? Puedo buscar la nutrición infantil y consecuencias de no poseerla o consecuencias de la falta de una nutrición infantil. Eso es delimitar el tema. En este caso, la nutrición infantil y su incidencia en el rendimiento académico. ¿A quiénes lo voy a hacer? Mi eje espacial
en los estudiantes de tercer grado de educación general básica de la Escuela Corinal Parral Velasco Ibarra, zona 5, distrito, provincia Bolívar, Cantón San Miguel, Parroquia Central. Ese eje espacial me está mandando directamente en dónde voy a trabajarlo, con quién voy a trabajarlo y específicamente el sector y el lugar. De ahí no me muevo. No me voy a ningún otro colegio, ni a ninguna otra institución, ni a ningún otro lado. Ahí está totalmente delimitado. Prácticamente servido en bandeja de plata, como se dice vulgarmente. Y mi eje temporal, que es el tiempo real, en el periodo 2015-2016. No me voy al 2017 ni me voy al 2014. Si quiero usar el 2017 y el 2014, los voy a usar como referencia para hacer una comparación. Si yo ya tengo mis valores, los que calculé en el 2015 y 2016, ¿cuál fue esa incidencia en el rendimiento académico? Los puedo comparar con los años anteriores. Ahí sí, pero no me voy a pasar de una consulta del 2015, entre el 2015 y 2016. Eso es delimitar el tema. ¿Ok? No es más. Así que, eso es. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, a ver, ¿alguien de aquí del grupo ya escogió más o menos el tema que quiere? Yo, licenciado, sobre la forestación sería. La deforestación. La deforestación. Ya, de la deforestación, ya voy a ir a la... Ya, de la deforestación. Muy bien, ya exacto. Señora Fabiola, a ver, de la deforestación, ¿cuál de esos tres temas a usted le impactó para trabajar? De estos de aquí. Deforestación es un mundo. Ahora, ¿cuál de estos tres usted quisiera trabajar o tiene otra idea? Las consecuencias. Ya, las consecuencias de la deforestación. Las Correcto. consecuencias de la forestación, sí. Ya, vamos a ese punto. Entonces, ¿cómo lo vamos a trabajar? De esta manera. Si vamos a delimitar el tema, lo voy a hacer de la siguiente manera. Ya. Aquí. Ya. El tema de la señora Fabiola es consecuencias de la deforestación. Ok. Yo tengo que delimitarlo más. Aquí está un poco delimitado, pero no en su totalidad. ¿Por qué? Porque hay consecuencias de la deforestación. Puedo trabajar en la ciudad de Loja, puedo trabajar en la República del Ecuador, en la costa, en la sierra, en el oriente, a nivel mundial y todo eso. ¿Ok? Entonces, ya. Ya. Así que entonces, ¿cómo lo voy a delimitar más? Si yo voy a trabajar consecuencias de la deforestación, lo único que yo puedo agregar más aquí es consecuencias de la deforestación causadas, ¿cómo más lo puedo delimitar? Causadas por el ser humano. Por el ser humano sería más efectivo. Por el ser humano por ejemplo, en la ciudad de Loja. Ya, es un ejemplo. Sí, sí. En la ciudad de Loja. En la ciudad de Loja. Pongamos un periodo, porque si ponemos en la ciudad de Loja tendremos que trabajar mucho más extenso. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a delimitar ese tiempo. Por ejemplo, yo del 2014 al 2020, por ejemplo. Ya. Eso es delimitar un tema. Mire, ya tengo mi enfoque. En este caso, ¿cuál sería mi enfoque aquí? Ya vimos los 4 elementos. Ya vimos los 4 elementos para delimitar un tema, ¿verdad? Ahora, ¿cuál sería mi enfoque en ese tema delimitado? Nuestro enfoque Recuerden, sería... el enfoque es a lo que voy. ¿Cuál sería? Investigar desde el 2014 cuáles han sido las consecuencias que Ya, ha ese es mi tiempo provocado la real. deforestación. Ya, ese es mi tiempo real. Vamos, no nos olvidemos, ¿ok? Recuerden los 4 elementos. Enfoque, el objeto de estudio, el eje espacial y el eje temporal. El enfoque es a lo que yo voy dirigido. El objeto de estudio es, obviamente, la palabra lo dice, y el eje espacial, el lugar, en dónde lo voy a aplicar o a quiénes. Y el eje temporal, durante ese tiempo real que lo voy a hacer. ¿Bien? Así que entonces, volvemos a la pizarra. ¿Ya? Así que, entonces, en ese tema que lo delimitamos con la señora Fabiola, ¿cuál sería aquí el enfoque? El enfoque sería consecuencias. Ese es mi enfoque.
consecuencias de. ¿Por qué? Voy a enfocar solo las consecuencias, es lo que voy a investigar. No me voy más allá de los inicios o la evolución. Eso lo puedo agregar en el marco teórico como referencia, pero donde me voy a puntualizar es en las consecuencias. ¿Ok? Hasta ahí, entendido, ¿verdad? Ese Sí, es mi enfoque. licenciado. Ujú. Ya. Ahora, ¿cuál es mi objeto de estudio? ¿Cuál es mi objeto de estudio? El objeto sería ver la solución, cómo No, se debería. mi objeto de estudio es el tema al que yo entré. Usted dijo la deforestación, ese es mi objeto de estudio, la deforestación. Eso es lo que yo voy a coger de enfoque como consecuencias. ¿De qué? De la deforestación. Muy bien. ¿Ya? Ese es. Ahora, el eje espacial, ¿a quiénes va dirigido o por qué, o el lugar? Perdón. ¿A quiénes va? Esto va con el fin del ser humano. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos buscando de quiénes son causadas o por quiénes son causadas. Ese es mi eje espacial, el lugar o a quiénes va este estudio. Y en la ciudad de Loja, obviamente, ¿ya? Ahí se me queda, en la ciudad de Loja. Y mi tiempo real, en este caso, mi eje temporal es el tiempo real. En el periodo 2014 al 2020. ¿Qué Bien. significa? Que entre esos años yo voy a conseguir investigación y lo voy a hacer. No me voy a pasar del 2020, ¿ya? Ni tampoco voy a bajar del 2014. Estoy poniendo un límite de tiempo real, que en ese periodo del 2014 al 2020 voy a conseguir información. No necesito del 2013. Solo si tengo referencias de valores, ahí sí lo puedo usar para comparar y ponerlo en mi marco teórico. ¿Ok? Hasta Muy ahí, bien. entendido. Eso es, no se olviden. Tenemos el enfoque, tenemos el objeto de estudio, tenemos el eje espacial y tenemos el eje temporal. Si ustedes los manejan a estos 4 elementos, créanme que la delimitación del tema es mucho más fácil. ¿Ya? Por ejemplo, don Julio Rojas, ¿qué tema nos dijo que escogió usted? Dígame, sí, el tema de plantas medicinales. Ya, vamos a ver, plantas medicinales. Entonces, en plantas medicinales, yo les dije que los delimité en 3 puntos base para empezar un trabajo. Podemos hacerlo. En plantas medicinales nativas de nuestra ciudad de Loja, propiedades del cultivo de las plantas medicinales en casa y algo muy importante, la cascarilla. Efectos medicinales y efectos de sensibilidad en las personas para la conservación. ¿Cuál de esos 3 le llamó la atención? Propiedades del cultivo de plantas medicinales en casa. Ya, La segunda. correcto. Ya, vamos a ver. Ya, eso quisiera que me ayuden unos Entonces, ejemplos. ya, por ejemplo, tenemos propiedades del cultivo de plantas medicinales en casa. Ahora lo vamos a delimitar y a trabajarlo incluso hasta un poquito más coherente de ser necesario. Al tener yo este tema, ¿ya qué más puedo ver? ¿Qué enfoque ¿Cuál es el enfoque ahí? Ahí ya está puesto el enfoque. El enfoque, propiedades del cultivo. Correcto, ese es el enfoque, las propiedades. Solo a ese punto voy. No me voy a las causas, al efecto ni nada. Eso puedo agregarlo Propiedades. como una referencia. Pero a donde yo voy es enfoque, es correcto. Ya, entonces pongámoslo aquí de nuevo. Propiedades, para irlo delimitando más. Propiedades. ¿Cuál es mi objeto de estudio? También está puesto ahí. Cultivo. Cultivo, exacto, ya, ese es el enfoque, el cultivo de plantas medicinales. Ese es mi objeto de estudio, las plantas medicinales y el cultivo. Entonces yo puedo agregar, o puedo seguir colocando, por ejemplo, propiedades del cultivo de plantas medicinales, que también puedo agregarle, por ejemplo, las propiedades o el uso de propiedades del cultivo de plantas medicinales
O también puedo poner propiedades y beneficios de cultivar plantas medicinales en casa. Ya, O hasta plantas medicinales, ¿ya? Cosas así. Entonces yo ya. solo le voy a agregar del cultivo de plantas medicinales. Ya. Ahora, ¿para quiénes o en qué lugar voy a dirigir esto? Ya está dicho en casa, ¿verdad? Ese es el lugar, en casa. Sí, En en casa. casa. ¿En qué tiempo puedo agregar aquí un tiempo real? Puedo hacerlo como no puedo hacerlo, porque es un tema que está delimitado y si al referir es en casa, bueno, no tengo por qué poner un tiempo real, simplemente es un proyecto o es una Ya, investigación que lo estoy haciendo en ese momento y lo puedo en aplicar. casa. Entonces, no puedo poner durante el año 2020, 2030, no. Lo que sí puedo hacer es colocar una estación, por ejemplo, propiedades del cultivo de plantas medicinales en casa durante el verano, durante el invierno. ¿Y el eje espacial cuál vendría a ver? Vendría a ver. El eje espacial es el lugar o a quienes va. En este caso es un lugar, en casa. Ese es el eje espacial. Ay, ay, El eje ay. temporal hablamos de tiempo real. Yo puedo ponerle en invierno, en verano, en otoño, ¿ya? Cosas así. Pero como sabemos que nuestro clima es un poco variado, pero sí existe invierno y existe verano. Entonces yo puedo colocar eso. ¿Por qué? Porque también existen plantas que solo crecen en verano y solo crecen en invierno, ¿verdad? Ay, ay, ay. Entonces eso es Claro. así. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿estamos entendidos hasta aquí? ¿Alguien, alguna otra pregunta? Algo, por ahí vamos, poco a poco. Más o menos Ya, claro. correcto, muy bien. Me alegra que vayan entendiendo. Y recuerden, ustedes ya escogen el tema, lo delimitan, pueden hacer unos 3, 4, 5 temas delimitados y escoger de esos 3 o combinarlos hasta que les salga 1, 2 o 3 que ustedes quieran y pueden pasar esos avances y los vamos trabajando. ¿Con cuál se pueden quedar o si los fusionamos? ¿Ok? También le vamos delimitando, digamos así como tal, estaba dando los ejemplos con los colores, por No, ejemplo. con los colores no. Los colores simplemente es una referencia para que ustedes se Ay, ay, ay. guíen cómo ordenarlos y cómo obtener y cómo escribir esa delimitación, ¿ya? Yo simplemente les pongo los colores para que vean cómo es el enfoque, en qué se basa el enfoque, el objeto de estudio, el eje espacial y el eje temporal. ¿Ok? Eso es. De ahí los colores Sí, ustedes no tienen que ponerlos. Simplemente ya es directo el tema delimitado. Y sería bueno ya, que trabajen unos 2 o 3 para que después los puedan fusionar y si no, trabajamos igual. Y decimos, bueno, este de aquí puede agregarle acá y este dejarlo ahí y agregar así. Y se arma un bonito tema delimitado. ¿Ya? Así que vamos a ver. Seguimos. Ya. Una vez visto la delimitación del tema, ya lo vimos que es mucho más fácil con esos tips que les di. Lo que nos sigue después es una introducción. ¿Qué es una introducción? Vamos a ver. Ya, una introducción. ¿Cómo redactarla? Antes que eso, ¿qué es una introducción? En todo lado debe haber una introducción. Si ustedes buscan una película, ven la sinapsis, es una introducción. ¿Ya? Ahí dice, la película se trata de esto porque hay un personaje, una persona que estuvo en la cárcel por la venganza, o esa persona pasó por esto y luego cambió ya. Eso es una introducción, ¿ok? En el proyecto de investigación, una introducción es donde se plantea el problema, ¿ya? Simplemente, ahí lo explico, el problema. No precisamente tomemos literal la palabra problema, sino el tema. ¿Ya? Ahí se lo plantea, se lo escribe en resumen. También se hace una breve referencia a la elección del tema. O sea, yo me voy a referir a, por ejemplo, plantas medicinales. ¿Ya? Plantas medicinales es un tema que se aborda mucho porque el mundo de la naturaleza nos da muchos beneficios y cosas así. También se agrega en la introducción los motivos a los que llevaron dicha elección. Por ejemplo, me interesa, yo he escogido este tema o he abordado este tema debido a que en mi ciudad existen muchas propiedades, muchas plantas medicinales, la tierra es buena y cosas así. Eso es también agregar los motivos por qué ustedes escogieron esa elección, ese tema, perdón. También todo aquello que puede agregar a nuestra investigación va agregado a la introducción. Todo lo que pueda mostrar esa investigación. Eso es la introducción. También podemos expresar si hemos tenido problemas. ¿Problemas con qué? Con la recopilación de datos,
con las bibliografías o el manejo de la bibliografía y con el desarrollo del tema. También se le puede incluir la conformidad con el resultado de investigación. Yo abordé ese tema por las propiedades, y el resultado es muy positivo y me encanta porque me enfoco a ese mundo. Es un tema es un tema que impacta mucho a las personas y se puede ayudar. En conclusión, la introducción es una carta de presentación del trabajo y por tanto un avance de lo que el lector va a encontrar. Vayan armándose una carpetita en su computadora que diga monografía. Y ahí ustedes van a ir poniendo todos los avances que han ido realizando. Ejemplo de cómo redactar una introducción, lo tengo presente aquí. La introducción, como ya lo hemos dicho, es una carta de presentación del trabajo. Por lo tanto, el contenido del lector es lo que va a encontrar a continuación. Es muy importante que resulte informativa y a la vez motivadora. En esta sección es una descripción del tema sobre el que se va a trabajar, haciendo referencia a muchos aspectos. Entre estos 3 puntos que los tenemos en pantalla son muy importantes para empezar a realizar una introducción. ¿Por qué? Para empezar hay que plantearse el qué. El qué, ¿cómo se lo plantea? El qué pretende estudiar, abordar, proponer, etcétera. Y el cómo. Por ejemplo, lo que está de azul es un ejemplo, aplicado con el qué y el cómo, de una introducción. El qué. El trabajo presentado aborda la situación del alumnado inmigrante en el sistema educativo español. ¿Y cómo? Y desde la perspectiva de las dificultades a las que los estudiantes se enfrentan. Entonces, yo ya abordé ese factor de qué en una introducción. ¿Cuál es ese qué? El trabajo presentado que aborda la situación. ¿Y el cómo lo voy a hacer? El cómo de las dificultades que está presentando este problema. Luego, ¿cuál es el otro factor que influye en una introducción? El por qué. ¿Ya? El por qué es muy relevante en el trabajo en el ámbito social, profesional y científico. ¿Por qué? Porque aquí ya ese por qué ya lo introduce, más claro, lo introduce al interés del trabajo del investigador. Entonces, otro ejemplo que puede ser con el por qué es el interés del trabajo. Miren, ahí ya está el porqué de esa investigación. Por el interés de este trabajo viene dado por el incremento del alumnado inmigrantes en las aulas, que se ha traducido en una mayor diversidad lingüística y cultural, y por tanto en nuevos desafíos de la educación. Miren, el por qué ya está agregado ahí del problema. ¿Por qué lo está realizando? ¿Por qué lo está investigando? ¿Por qué incluyó ese tema? ¿Ya? ¿Por qué? Porque ha visto que hay un incremento de alumnado inmigrantes. ¿Ya? Entonces, ese es el por qué que trabaja el cómo redactar una introducción. ¿Y para qué quiero ese tema? Ya, el para qué también es un factor de la introducción. ¿Para qué voy a hacer el trabajo? Ya, este trabajo es uno de los primeros que persiguen analizar el grado en el que el sistema educativo se encuentra preparado para acoger estudiantes inmigrantes. Miren, ahí está el para qué está realizando este proyecto. Para analizar el grado del sistema educativo que se encuentra preparado. ¿Ya? Entonces, estos 3 factores son los que yo puedo usar para empezar a realizar. Nosotros tengamos en cuenta esos 3 factores. 4, perdón. ¿Qué y cómo? Ese es uno solo. ¿Por qué y para qué? ¿Qué estoy investigando y cómo lo estoy haciendo? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Por qué me interesa realizar este tema? ¿Y para qué lo voy a investigar? Esos son los 3 factores principales para redactar una introducción. Son muy importantes y con eso ustedes se pueden basar, ¿ya? Para realizar esa introducción. Pueden avanzar realizando esa introducción, ¿ya? Y sería muy importante que lo vayan haciendo. Para que al final lo único que hagan es simplemente corregir o agregar. Nada más. ¿Ya? Es muy fácil. Así que no olviden qué y cómo, el por qué y el para qué de realizar este trabajo, esta investigación, esta monografía. Muchas gracias por haber asistido. Así vamos a seguir trabajando las asesorías. No quiero que nos cansemos, vamos a ir trabajando suave para irnos acoplando a todo este trabajo. ¿Ok? Así que gracias, jóvenes, tengan una linda noche y pasen bien. Gracias. Gracias, licenciado. Buenas noches. Hasta mañana, compañeros. Hasta mañana.